Bienvenidos de nuevo a Ask the Truth en JNS. Mientras el mundo espera con gran expectación para ver qué pasará con la República Islámica, comencemos esta semana con el otro tema que el mundo espera ansiosamente, la Copa del Mundo. Ahora, a la FIFA le encanta hablar de inclusión e igualdad en el deporte, pero cuando se trata de la República Islámica de Irán, la FIFA ha pasado años permitiendo exactamente lo contrario. Esto ya no se trata solo de fútbol, se trata de si las instituciones internacionales van a ponerse del lado del pueblo iraní o del régimen que los oprime. En este momento, la FIFA está reprobando esa prueba. Esta semana, la FIFA anunció que prohibirá la histórica bandera del león y el sol en el próximo mundial, el símbolo utilizado por millones de iraníes, y la bandera nacional de Irán hasta 1979. Ahora, esta bandera no es la bandera de una organización terrorista ni un símbolo de odio. Es un símbolo histórico de la identidad nacional iraní que existe mucho antes de la República Islámica, pero al parecer, la FIFA cree que ese símbolo es demasiado político. Mientras tanto, la FIFA ha permitido repetidamente banderas palestinas, simbolismo político palestino y manifestaciones abiertamente políticas en estadios de todo el mundo. ¿Recuerdan esto, Marruecos en la Copa del Mundo? Aparentemente, el simbolismo político palestino es aceptable, pero los símbolos culturales e históricos iraníes no lo son. Ahora, les recuerdo que Palestina no es un estado. La bandera palestina, además, es la bandera de la Organización para la Liberación de Palestina, que fue una organización terrorista hasta principios de los años 90. Es un símbolo explícitamente político. Sin embargo, la FIFA no tuvo problema en permitir que apareciera en los estadios y en los espacios del fútbol mundial durante años. Pero la bandera histórica de Irán, ahí es donde ponen el límite. Pero esto va más allá de las banderas porque la FIFA ha pasado años permitiendo, normalizando y protegiendo a un régimen que abusa sistemáticamente de los atletas, prohíbe a las mujeres entrar a los estadios y utiliza el deporte como propaganda. ¿Sabías que la República Islámica prohíbe completamente a las mujeres entrar a los estadios de fútbol? Las mujeres han sido arrestadas y atacadas por intentar ver jugar a sus equipos. Uno de los casos más famosos es el de Sahar Kodayari, también conocida como la Chica Azul. En 2019, después de ser arrestada por intentar entrar a un estadio disfrazada de hombre y enfrentar una posible condena de prisión como resultado, se prendió fuego afuera del tribunal y más tarde murió a causa de sus heridas. Sin embargo, la FIFA no hizo nada más allá de declaraciones sin sentido para tomar una postura contra el apartheid de género en la persecución de las aficionadas. Y no se trata solo de las aficionadas. La República Islámica también persigue brutalmente a sus propios atletas. Navid Afkari, un luchador campeón, fue ejecutado en 2020 después de participar en protestas contra el régimen. Amir Nasser Asadani, un futbolista profesional, fue sentenciado a una larga condena en prisión por protestar. Borja Dafori, exjugadora de la selección nacional, fue arrestada después de hablar en apoyo a los manifestantes. La ex leyenda del fútbol iraní, Ali Karimi, una de las jugadoras más queridas en la historia de Irán, apoyó abiertamente a los manifestantes y, en respuesta, el régimen confiscó sus propiedades en Irán. Incluso ahora mismo, Rashid Mazaheri, exportera de la selección nacional de Irán, lleva meses desaparecida después de condenar la masacre de más de 30.000 iraníes por parte del régimen los días 8 y 9 de enero. En este momento, literalmente unas semanas antes de que comience la Copa del Mundo, una exportera de la selección nacional ha sido desaparecida. ¿Y dónde está la FIFA? No es la bandera del león y el sol la que hace que el fútbol sea político. Es el régimen mismo. Ellos lo hicieron político cuando prohibieron a las mujeres entrar a los estadios. Ellos lo hicieron político cuando usaron al Team Melli como una herramienta de propaganda. Ellos lo hicieron político cuando castigaron a los jugadores por apoyar a su propia gente. Ellos lo hicieron político cuando convirtieron a los atletas en marionetas del Estado solo para permitirles competir. Y la FIFA está colaborando. ¿Por qué? Mira lo que pasó recientemente con el equipo femenino de Irán en Australia. Durante la Copa Asiática Femenina, las jugadoras iraníes se negaron a cantar el himno de la República Islámica antes de su partido, lo que llevó a que los medios estatales iraníes las calificaran públicamente como traidoras en tiempos de guerra. Después del partido, varias jugadoras solicitaron asilo en Australia por temor a sus vidas. Y la Policía Federal Australiana ayudó a extraer a 5 jugadoras de su hotel, alejándolas de los agentes del régimen. Australia sí les otorgó visas humanitarias, pero la lucha no había terminado. Algunas jugadoras que inicialmente buscaron seguridad, después cambiaron de opinión e incluso regresaron a Irán después de que el régimen las amenazó a ellas y a sus familias. Así es el deporte bajo la República Islámica, y la FIFA no hace nada.
El deporte se supone que representa la excelencia humana y la competencia libre, pero la República Islámica lo está usando como poder blando. Y la FIFA sabe todo sobre usar el deporte como poder blando, especialmente cuando se trata de blanquear la corrupción. ¿Quién puede olvidar el escándalo del Mundial de Qatar? En 2010, la FIFA le otorgó el Mundial 2022 a Qatar después de que la dictadura islamista lanzara maletas llenas de dinero en efectivo a los que tenían el poder en la FIFA. Luego vino el caso de corrupción de la FIFA en 2015. Las autoridades estadounidenses acusaron a funcionarios del fútbol y ejecutivos de marketing deportivo en un caso masivo de sobornos y crimen organizado. Así que cuando la FIFA ahora actúa como si fuera la árbitra moral de qué banderas y símbolos son aceptables, la gente tiene todo el derecho de preguntar, ¿de verdad se trata de principios? ¿O se trata de conveniencia política, dinero y proteger al régimen islámico? Mira cómo la FIFA trató a Rusia en comparación. Después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Rusia fue suspendida de la competencia internacional, acompañada de declaraciones sobre derechos humanos, la ley y la responsabilidad moral. Así que la FIFA es capaz de actuar contra un Estado cuando quiere hacerlo. Pero cuando se trata de la República Islámica, el régimen que ejecuta a manifestantes, mata a mujeres por violar las normas del hijab, tortura a atletas, prohíbe a las mujeres entrar a los estadios y utiliza el deporte como una herramienta de control ideológico. De repente la FIFA se queda muy callada. Cada vez más iraníes están pidiendo que la República Islámica sea suspendida de las competencias de la FIFA y las propias reglas de la FIFA le dan fundamento de sobra para actuar. El artículo 3 de los estatutos de la FIFA establece que la FIFA está comprometida a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y debe esforzarse por promover la protección de estos derechos. El artículo 4 de los estatutos de la FIFA prohíbe la discriminación contra un país, persona particular o grupo de personas por motivos de raza, color de piel, origen étnico o nacional, género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión. La política de derechos humanos de la FIFA también establece que la FIFA debe usar su influencia para ayudar a proteger a los defensores de los derechos humanos y a los representantes de los medios de comunicación cuando sus libertades estén en riesgo. Entonces, ¿cómo puede la FIFA conciliar eso con un régimen que comete los crímenes que comete? No puede. El pueblo iraní no va a quedarse en silencio ante esto. No van a dejar de ondear la bandera del león y el sol y no van a aceptar que la FIFA actúe como instrumento de imposición cultural del régimen. La República Islámica debería ser suspendida de la FIFA y la FIFA debería dejar de censurar al pueblo iraní mientras protege al mismo régimen que los oprime. Bueno, a continuación tenemos algunos mitos que desmentir mientras el mundo espera ansiosamente para ver qué pasará con el régimen en Irán. Desde que comenzó el alto al fuego, el régimen ha estado promoviendo obsesivamente el mito de que lo que ocurrió en Minab fue que Estados Unidos atacó deliberadamente una escuela de niñas y masacró a más de 100 niños. Pero mientras más analizas los detalles de este caso, más te das cuenta de que eso ni siquiera se acerca a la realidad. El régimen quiere que la gente piense que, porque murieron niños, el ataque fue un crimen de guerra, pero ese no es el caso, y aquí les explico por qué. Según las leyes del conflicto armado, un ataque no se juzga solo por los resultados. Se juzga por lo que se sabía en ese momento, cuál era el objetivo, si el objetivo tenía valor militar, si se esperaba que el daño a civiles fuera excesivo en comparación con la ventaja militar y si se tomaron precauciones factibles. Así que apliquemos eso aquí. Primero, la distinción. La ley exige que los ejércitos ataquen objetivos militares no civiles. Una instalación naval o de misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica es un objetivo militar legítimo. Si un sitio contribuye a las operaciones militares del régimen, lanzamientos de misiles, estructuras de mando, defensas aéreas, actividad naval o almacenamiento de armas, puede ser atacado. Ahora, según Brad Cooper de CENTCOM, el sitio estaba en una base de misiles de crucero de la Guardia Revolucionaria Islámica y dentro de una base de la misma organización. Mira esto. Así que es una investigación compleja. La escuela en sí está ubicada en una base activa de misiles de crucero de la Guardia Revolucionaria Islámica, así que es más complejo que un ataque promedio. Tan pronto como terminemos, estoy totalmente comprometido con la transparencia, dado su importante papel de supervisión y el de los demás miembros aquí presentes. Esto es crucial porque si una escuela está dentro, adyacente o construida en el perímetro original de un complejo militar de la Guardia Revolucionaria Islámica, la naturaleza militar del complejo no desaparece simplemente porque el régimen haya colocado civiles cerca de él. Luego está el tema del uso dual. Una estructura civil puede perder protección si se utiliza para fines militares o si está integrada en un objetivo militar. Ahora, eso no significa que todas las personas dentro se conviertan en combatientes, por supuesto, significa que el análisis de objetivos cambia.
Si el sitio formaba parte de un complejo llamado Escuela para Mártires, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica, como se titulaba, si tenía integración militar o ideológica con la base, que la tenía, o si el ataque estaba dirigido a la instalación de la Guardia Revolucionaria Islámica que la rodeaba, que así fue. Entonces la cuestión legal no es ¿había una escuela ahí? La pregunta es ¿hay un objetivo militar válido ahí? Lo siguiente es el tema de la proporcionalidad. Ahora, proporcionalidad no significa que no puedan morir civiles. Significa que el daño a civiles no puede esperarse que sea excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se anticipa. Así que si el objetivo era un sitio naval o de misiles de la Guardia Revolucionaria durante una guerra activa, ese es un objetivo militar de alto valor. Si la fuerza atacante creía, basándose en la inteligencia de ese momento, que la escuela ya no funcionaba como una escuela civil o que no había niños presentes, entonces una falla de inteligencia no haría automáticamente que este ataque fuera un crimen de guerra. ¿Y qué hay de las precauciones? La ley exige tomar precauciones factibles para reducir el daño a civiles, pero no requiere información perfecta. Si se utilizó inteligencia desactualizada, sería grave y debería investigarse. Pero la inteligencia desactualizada no es lo mismo que atacar intencionalmente a niños. Y finalmente, los escudos humanos y la ubicación de civiles. Si la República Islámica colocó o mantuvo a niños dentro de una zona militar, especialmente después de que ya habían comenzado los ataques, eso no es un escudo para el régimen. En realidad, es una acusación contra el régimen. La ley no permite que la fuerza militar inmunice sus bases rodeándolas de civiles. Y tampoco permite que un régimen convierta a los niños en propaganda después de no haber logrado mantenerlos alejados de un objetivo militar. Así que, legalmente, el punto clave es este. Si el ataque fue dirigido a un objetivo militar de la Guardia Revolucionaria Islámica, si la ventaja militar esperada era significativa, si la presencia de civiles no era conocida o se basaba en información de inteligencia desactualizada, y si la intención no era atacar a civiles, entonces el ataque probablemente sería legal conforme a las leyes de los conflictos armados, incluso si el resultado fue trágico. Pero no, la tragedia no es automáticamente un crimen de guerra, y un número de muertes civiles en una guerra justa no es automáticamente prueba de intención criminal o mala conducta. Porque MINAB no era una escuela cualquiera en medio de la nada. Incluso los informes que simpatizan con la versión del régimen reconocen que la escuela de niñas ubicada en esa instalación, la escuela primaria, históricamente formaba parte de un complejo naval de la Guardia Revolucionaria Islámica. El régimen y sus defensores ahora dicen que, desde alrededor de 2016, las imágenes satelitales muestran que la escuela fue cercada, repintada y reutilizada como una instalación civil con salones de clase y áreas de juegos. Pero eso todavía deja una gran pregunta. ¿Por qué una escuela para niños estaba ubicada dentro, adyacente o dentro del perímetro original de una instalación naval y de misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica en primer lugar? Y este es el primer gran vacío en la versión del régimen. Quieren que el mundo vea la palabra escuela, no las palabras base de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y el segundo vacío es la línea de tiempo. Según la cronología reportada por figuras del Sindicato de Maestros, Amnistía, The Guardian, Time y reportes iraníes, los ataques en todo Irán comenzaron entre las 9:40 y las 10 en punto de la mañana. Este era inicialmente un sábado normal, un día escolar en Irán, y alrededor de las 10 de la mañana, después de que los ataques ya habían comenzado, se implementó un cierre nacional de escuelas y los niños empezaron a regresar a casa. Luego, entre aproximadamente las 10:43 y las 10:45 de la mañana, el ataque alcanzó la escuela. Bueno, es cierto que no fue mucho tiempo, pero aún así, no tiene sentido por qué había tantos niños dentro de una instalación ubicada en un complejo militar de la Guardia Revolucionaria Islámica. La siguiente inconsistencia es la afirmación sobre qué arma se utilizó. El régimen, en varios informes, ha afirmado que probablemente un misil Tomahawk estadounidense impactó la escuela, e incluso algunos reportan que los hallazgos preliminares de Estados Unidos atribuyen el ataque a información desactualizada, no a un ataque deliberado contra la escuela. Pero luego, una oficial de la Guardia Revolucionaria Islámica aparece en la televisión estatal iraní y describe algo que no suena para nada como un misil Tomahawk. Ella dijo que vio drones acercándose y que su unidad primero intentó con armas ligeras, luego recuperaron y montaron una ametralladora pesada DSHK de 12.7 milímetros en un trípode para intentar derribarlos. Eso es sumamente difícil de conciliar con un Tomahawk. Un misil de crucero Tomahawk es rápido, vuela bajo y casi no da tiempo de reacción. Realmente no puedes ver uno venir, detener lo que estás haciendo, ir por una ametralladora pesada montada en trípode, instalarla, apuntar y disparar. Pero eso es mucho más probable con drones más lentos o municiones merodeadoras. Entonces, ¿cuál fue? ¿Fue un Tomahawk? ¿Fue un dron? ¿Fue otra cosa? ¿Por qué un oficial de la Guardia Revolucionaria Islámica está describiendo un escenario que contradice la propia narrativa del régimen?
Y si el régimen está mintiendo sobre el arma, ¿sobre qué más están mintiendo? Y aquí es donde el análisis de Matt Tardio se vuelve más relevante y más importante. Tardio es un analista militar independiente que examinó la evidencia visual y la disposición del sitio, y él sostiene que gran parte de los informes de los medios principales han dependido demasiado de las fuentes del régimen. Su evidencia muestra que el ataque fue en un complejo que no era una escuela estándar solo para niñas, como afirma el régimen, sino que en realidad formaba parte de un complejo de la escuela para mártires vinculado a la Guardia Revolucionaria, integrado con una base naval y de misiles de la Guardia Revolucionaria. Tardio también expuso imágenes del interior del edificio dañado que muestran memoriales militares y materiales de mártires asociados con la Guardia Revolucionaria. ¿Qué hace algo así dentro de una escuela para niños? Y eso nos lleva al cuarto agujero en la historia del régimen. El sitio parece tener un historial de doble uso, algo que el régimen realmente no quiere que se discuta. Entonces, ¿por qué alguien debería tomar las afirmaciones de la República Islámica al pie de la letra? Este es el mismo régimen que derribó el vuelo PES-752 de Ukrainian International Airlines, matando a 176 personas y luego mintió al respecto durante días hasta que la evidencia fue imposible de negar. Es el mismo régimen que ha matado a cientos de niños durante las protestas del 8 y 9 de enero y que ha ejecutado a aún más desde entonces. Y aquí es donde los medios internacionales fallaron de nuevo. Porque la manera responsable de cubrir esta historia habría sido decir que hay reportes de numerosas bajas civiles en una escuela en Miná. El lugar tiene antecedentes de estar dentro de un complejo naval de la Guardia Revolucionaria Islámica. En cambio, gran parte de la cobertura se convirtió en que Estados Unidos bombardeó a niñas de una escuela, y así es exactamente como funciona la propaganda de la República Islámica. Así que sí, este incidente debe ser investigado. Si hubo una falla en la selección del objetivo, díganlo. Si se usó información desactualizada, díganlo. Si murieron civiles, reconózcanlo. Pero no dejen que la República Islámica convierta una tragedia compleja y posiblemente causada por el régimen en una victoria propagandística. Porque la verdadera pregunta es por qué una escuela estaba operando en un complejo militar de la Guardia Revolucionaria Islámica en primer lugar. ¿Por qué el propio oficial del régimen describió drones cuando el régimen afirma que fue un Tomahawk? ¿Por qué se está minimizando la historia militar del sitio? ¿Por qué los niños seguían ahí después de que comenzaron los ataques y todas las escuelas habían sido cerradas? ¿Por qué los medios occidentales confían en un régimen que ya ha mentido antes sobre bajas masivas? ¿Y por qué se le permite ahora al mismo régimen que asesina a niños iraníes inocentes hacerse pasar por sus defensores? Esa es la verdadera historia, no el cuento de hadas del régimen. Y ahora pasamos a la sección de esta semana, lo bueno, lo malo y lo feo, comenzando con nuestra historia mala de la semana, y esta sí que da muchísima pena ajena. El contralor de la ciudad de Nueva York y candidato al Congreso, Brad Lander, visitó recientemente una mezquita en Queens donde recitó un verso del Corán que insulta a los cristianos. Habló sobre querer asociarse con Ilhan Omar y Rashida Tlaib en el Congreso y luego acusó a Israel de genocidio en Líbano. Échenle un vistazo. Creo, como un orgulloso judío neoyorquino, que el genocidio de Israel en Gaza es una profanación, es una violación del entendimiento de que todos fueron creados a imagen de Dios. Cada uno de esos niños palestinos en Gaza es tan divino como mis queridos hijos. Y sí, en el Congreso no votaré por más ayuda militar de Estados Unidos a Israel. No las bombas que están destruyendo los hospitales y escuelas en Gaza, ni la ocupación en Líbano, que ahora, creo, lamentablemente está en camino, potencialmente, de convertirse en un genocidio. Así como la relación de colaboración que desarrollé con Zoran, espero llegar a tenerla con Rashida Tlaib e Ilhan Omar y otros en el Congreso, para demostrar que podemos construir una ciudad, un país y un mundo que todos puedan costear, donde todos sean bienvenidos y donde se respete la humanidad de todos. Kul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad. walam yakun lahu kufuwan ahad. Muchas gracias por darme la bienvenida hoy. Antes que nada, todo este acto de como judía es más que patético. Hay algo especialmente vil en cobardes sin carácter como esta persona, que usan su identidad judía para dar legitimidad a calumnias contra el único Estado judío del mundo, mientras activamente se paran junto a personas que invocan retórica islamista sobre infieles. Pero lo que realmente resalta aquí es qué tan desconectado de la realidad está esto. Israel ni siquiera tiene un conflicto territorial con Líbano. Israel no quiere estar en Líbano. El único problema en Líbano es que la República Islámica lo ha ocupado con Hezbollah, y hasta los libaneses lo saben.
Sin embargo, Brad está demasiado ocupada lamiéndoles los huevos a los islamistas como para saber eso. Está tan desesperado por presumir su virtud que termina en el mismo evento donde el imán después rezó para que el Mahdi viniera con su espada contra los infieles. Y esto captura perfectamente lo que Gazzard llama empatía suicida. Una política occidental que dice defender la democracia, la tolerancia, los derechos de las mujeres y el pluralismo de pie en una sala, normalizando una retórica que sería condenada de inmediato si viniera de cualquier otro grupo religioso o político. Honestamente da pena incluso verlo. Y ahora, lo feo. Ayatollah, la BBC recientemente publicó un reportaje sobre hombres en Afganistán controlado por los talibanes que venden a sus hijas en matrimonio infantil debido a la pobreza. Y de alguna manera, la historia logró presentar a los hombres que venden a las niñas como las principales víctimas. Mira esto. En la casa de Tul Rashid Azimi, de repente nos enfrentamos al impacto devastador. Él llama a sus hijas. Rukia y Ruilla son gemelas, tienen 7 años. Abdul está ansioso por explicar por qué está tomando decisiones insoportables. Sagrado Becker, sabes que has sido niño. Estoy lista para vender a mis hijas. Soy pobre y tengo deudas. Llego a casa con los labios resecos, angustiada y confundida. Mis hijos vienen a mí diciendo, Baba, danos un poco de pan. Rahila. ¿Pero qué les puedo dar? ¿Dónde está el trabajo para que pueda ganar algo? Me parte el corazón, pero es la única manera de alimentar a mis otros hijos. Abdul. Dice, Solo Ethel de la BBC podría tomar una conducta tan vil, despreciable e inhumana y poner en el centro a los hombres que venden a sus pequeñas hijas a la esclavitud sexual, como si fueran las víctimas. Estos cerdos no son víctimas, las víctimas son las niñas. Sin embargo, la BBC dedica una cantidad extraordinaria de tiempo a humanizar a los padres, sus luchas, sus emociones, sus decisiones difíciles, mientras que las verdaderas víctimas, las niñas, casi se vuelven personajes de fondo. ¿En serio? Desafortunadamente, este es un patrón que seguimos viendo en la cobertura de los medios occidentales sobre las sociedades islamistas. Hay una increíble renuencia a confrontar moralmente lo que estos regímenes les hacen a las mujeres y niñas, y todo se vuelve a enmarcar como pobreza, cultura o complejidad. Pero no hay nada complejo en obligar a niñas a casarse. Los talibanes han borrado a las mujeres de la vida pública, les han prohibido a las niñas ir a la escuela, trabajar, hablar, y han creado un sistema donde las mujeres son propiedad. Eso debería haber sido el enfoque. En cambio, la BBC se centró en los hombres que venden a niñas pequeñas y eso es horrible. Y ahora finalmente lo bueno de esta semana, grandes noticias. Como miembro antisemita del Congreso, Thomas Massie perdió su primaria en Kentucky, lo que provocó una crisis histérica de los nuevos antisemitas de la derecha que por supuesto culpan a los judíos, a AIPAC y a cualquiera. Pero los verdaderos votantes, a quienes aparentemente no respetan lo suficiente como para pensar que pueden tomar sus propias decisiones. Durante meses, todo este ecosistema de Tucker Carlson se ha estado convenciendo a sí mismo de que los votantes republicanos, especialmente los cristianos, se habían vuelto en contra de Israel. Entonces los verdaderos votantes se presentaron. Massie representaba el 4º distrito de Kentucky, uno de los distritos más consistentemente conservadores, cristianos y pro-Israel del país. ¿Y qué hizo Massie? Él convirtió toda su imagen política en una obsesión con Israel, AIPAC, la influencia extranjera y en demonizar a los judíos estadounidenses. Como resultado, perdió por casi 10 puntos. Inmediatamente comenzó el colapso. Tucker Carlson publicó en Internet alegando que el lobby israelí eliminó a Thomas Massie. Otras personas en el ecosistema alt-right en línea empezaron a gritar que AIPAC compró la elección, como si los republicanos evangélicos de Kentucky fueran solo robots sin mente y sin creencias políticas propias. Pero así no funciona la política. No puedes pasar años atacando a Israel en uno de los distritos republicanos más pro-Israel de Estados Unidos y luego sorprenderte cuando los votantes te rechazan. Eso no significa, por supuesto, que Israel fuera el tema central de esta contienda, pero la política se trata de matemáticas de coaliciones y los comentaristas en línea malinterpretaron por completo a la derecha conservadora de Estados Unidos. De nuevo, pero sinceramente, el numerito de Massey con la primera enmienda siempre ha sido una completa broma. O sea, este es el tipo que pasó años dando lecciones a todos sobre la libertad de expresión, el debate abierto y estar en contra de la censura, mientras me bloqueó preventivamente en X antes de que yo siquiera interactuara con él porque odia a los judíos.
Esto es lo que lo convierte en un fraude tan vil. Él finge ser un purista de la libertad de expresión, pero en cuanto ve a una mujer estadounidense de una fe que no le gusta, se esconde detrás del botón de bloqueo y contradice su propia política de redes sociales, que afirma proteger la libertad de expresión y prohibir la discriminación por opiniones. Cobarde. Incluso su discurso de derrota mostró su extraña obsesión con los judíos. Mira esto. Escucha, yo habría salido antes, pero tuve que llamar a mi oponente y reconocer mi derrota, y me tomó un tiempo encontrar a Ed Galrion en Tel Aviv. Pudo haber hablado sobre la economía, temas locales o incluso sobre Donald Trump, pero en vez de eso volvió directamente a teorías conspirativas antisemitas sin ninguna evidencia, porque este movimiento en realidad no se trata de poner a Estados Unidos primero. Por eso Masih ha estado juntándose con el portavoz en Washington de la República Islámica de Irán, Trita Parsi, y por eso fue respaldado por el grupo de cabildeo pro-República Islámica Nayak. Incluso la exnovia de Masih lo ha acusado públicamente de recibir dinero directamente de la República Islámica de Irán. Ahora, la realidad es que a Masih no le importa la Constitución. Es un intolerante y un perdedor, y su antisemitismo ni siquiera es sutil. Ha promovido repetidamente peligrosas calumnias de doble lealtad sobre el sionismo y la influencia extranjera. Compartió publicaciones insinuando que al Congreso le importa más el sionismo que el patriotismo estadounidense. Un PAC alineado con Masih también difundió un anuncio dirigido al donante judío Paul Singer, usando una estrella de David para identificarlo, y ha atacado a judíos estadounidenses prominentes, bloqueándolos en su cuenta gubernamental, violando su protección de la primera enmienda. Bueno, los votantes de Kentucky claramente no compraron todo este show de Thomas Massie porque el odio hacia los judíos es una ideología perdedora. Y Thomas Massie, sin duda eres un perdedor. Qué bueno que te vas, odiador de judíos. Y con eso es todo por esta semana. Volveré la próxima semana con más sobre las últimas historias que necesitas conocer. Y como siempre, si tienes algún dato para mí, no dudes en contactarme en X como Emily K. Schrader o en Instagram como Emily in Tel Aviv. Hasta entonces, nos vemos la próxima semana en Pregúntale a la Subtud en JNS TV.